Hola a todos nuestros queridos espectadores. Hoy vamos a ser testigos de un momento lleno de emoción en la historia de amor entre Teonu y Truong. Después de tanto tiempo separados, finalmente ha llegado el día de su reencuentro, pero ¿podrá Truong recuperar sus recuerdos? ¿Será capaz de reconocer a Teonu, a su madre y a su hijo Dui? La respuesta se revelará en los giros dramáticos y conmovedores que no se pueden perder. Quédense hasta el final del video para sumergirse en estos momentos llenos de emoción, mientras Truong y Teonu buscan recuperar su amor y sus recuerdos. En el cálido ambiente de la cocina, el sonido de las ollas sartenes y las risas suaves se mezclan como una melodía tranquila. Teonu está sentada frente a Truong, con su madre al lado, sus miradas fijas en él, expectantes como esperando que suceda un milagro. Aunque Truong aún no puede recordar los momentos preciosos del pasado, el amor y el cuidado de sus seres queridos llenan el aire con una calidez extraordinaria. La madre de Truong, una mujer pequeña con manos delicadas, coloca suavemente una taza de té caliente sobre la mesa, mirando a Truong con ternura. ¿Recuerdas, hijo, cuando te gustaba tomar té conmigo todas las mañanas?, le pregunta con una voz suave como una canción de cuna, tratando de despertar los recuerdos más profundos en su mente. Truong permanece en silencio, mirándola con la vista perdida, como si estuviera tratando de ordenar los fragmentos de recuerdos dispersos en su cabeza. No. Mamá, no recuerdo nada. Suspira sintiendo un vacío creciente en su interior. Aunque el amor por su madre sigue presente en su corazón, parece que los recuerdos de los días pasados con ella son una sombra, un espacio vacío que no puede llenar. Teonu observa en silencio a Truong. Su mirada revela una preocupación que no puede ocultar. Sabe que nada será fácil para él, pero también entiende que el amor es lo que puede sanar todo. Amor, hemos pasado por tantas cosas juntos, dice Teonu suavemente, intentando encender la chispa de la memoria en él. ¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos? Truong levanta la vista hacia ella, su rostro aún desconcertado, pero parece que algo familiar brilla en sus ojos. Lento dice, Tú eres Teonu, ¿verdad? Su pregunta hace que el espacio se quede en silencio por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido esperando la respuesta. Teonu sonríe, una sonrisa suave pero llena de significados. Si lo recuerdas, la primera vez que nos encontramos fue en una tarde de invierno cuando me ayudaste a reparar mi bicicleta que se había averiado en medio del camino. Recuerdo que eras muy paciente, aunque yo estaba bastante impaciente en ese momento. Pero tú solo sonreíste, no te enojaste conmigo. Truong guarda silencio, su rostro muestra una ligera transformación. Tal vez los recuerdos comienzan a volver vagamente. No dice nada, pero en sus ojos hay una chispa, como si los recuerdos de un tiempo pasado, una historia de amor hermosa, estuvieran lentamente cobrando vida en su mente. La madre de Truong observa a los dos, su rostro se ilumina con una sonrisa suave. Cuando eras pequeño te encantaba ir conmigo al bosque. En las mañanas de otoño íbamos juntos a recoger los higos rojos y luego te enseñaba cómo hacer mermelada de higo. ¿Recuerdas, Truong? Cada vez que terminábamos la mermelada me mirabas con orgullo, como si fuera el logro de todo un verano. Truong escucha las palabras de su madre, sus ojos se llenan de melancolía. Mamá, recuerdo un poco aquellos días, la sensación de calidez estando contigo, pero todos esos detalles siguen siendo demasiado vagos, no claros. Suspira, su voz llena de decepción. Teonu le toma la mano como queriendo transmitirle un poco de fuerza. No te preocupes, amor. No te preocupes demasiado. Todo volverá. Yo estaré aquí a tu lado recordando cada pequeño detalle. Vamos a recorrer estos recuerdos paso a paso. La madre de Truong golpea suavemente la mesa como queriendo disipar la atmósfera pesada en la habitación.
Hijo mío, no te preocupes tanto. Los recuerdos no son algo que se pueda forzar, pero debes saber que aunque recuerdes o no, siempre te amaré, y ese amor será el lazo que siempre nos unirá. Truong levanta la cabeza mirando los ojos de su madre, sintiendo el amor inmenso que ella le da. Aunque no pueda recordar todo, siente un consuelo, una calidez que le ha faltado durante tanto tiempo. Mira a Tieu-nu, la chica que está a su lado, siempre paciente y esperándole como una luz que lo guía fuera de la oscuridad de su memoria. Gracias, Tieu-nu. Gracias, mamá. Truong dice con la voz quebrada. Aunque no pueda recordar todo, sé que aquí hay amor, hay cuidado. No estoy solo. Tieu-nu lo mira, su mirada llena de cariño. Nunca estarás solo porque siempre estaré a tu lado para siempre. Sonríe, sus ojos brillando. Y juntos vamos a construir nuevos recuerdos, nuevos momentos para que algún día recuerdes todo. Comenzaremos desde aquí, desde hoy. La madre de Truong asiente, su mirada llena de amor. Solo recuerda siempre que la familia es el lugar que siempre te recibirá. No importa cómo haya sido el pasado, el presente y el futuro siempre serán brillantes si tienes a los que te aman a tu lado. La calma regresa a la cocina, las risas llenan el aire. Aunque Truong aún no recuerda todo, la presencia de Tieu-nu y su madre le da una sensación de paz indescriptible. Sabe que el amor y el cuidado son las cosas más importantes en la vida, y aunque la memoria pueda desvanecerse con el tiempo, ese amor perdurará. Los tres se sientan juntos contando historias antiguas, riendo, y poco a poco los recuerdos de Truong regresarán de una manera suave y natural, como gotas de agua cayendo lentamente al fondo de un lago tranquilo. En ese momento saben que el amor será siempre el puente más fuerte, llevándolos a través de todas las dificultades y desafíos. Truong se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana, como si intentara organizar sus pensamientos. Finalmente habló, su voz profunda y llena de emoción. Mamá, quizás no lo sepas, pero en los últimos años mi vida no ha sido fácil. Después de perder la memoria, encontré un lugar tranquilo para empezar de nuevo, y había una anciana muy buena. Ella me cuidó como si fuera una segunda madre. Tieu-nu estaba cerca, con sus ojos fijos en Truong. Su rostro reflejaba preocupación. Sostuvo su mano con fuerza, alentándolo a seguir con la historia. Mamá, esa anciana fue quien me ayudó a atravesar los días más difíciles. Ella no solo me cuidó, sino que también me enseñó a ver la vida de nuevo. Me ayudó a entender que aunque los recuerdos puedan perderse, los sentimientos sinceros nunca se desvanecerán. Continuó Truong, su voz llena de gratitud. Pero últimamente ella se ha enfermado y está en el hospital. No puedo hacer mucho, pero hoy quiero cocinar arroz glutinoso con gak, uno de sus platos favoritos, para llevarlo allí. La madre de Truong escuchó, su mirada se suavizó, luego le dio un ligero toque en la mano. Hijo mío, lo entiendo. Esos sentimientos nunca se perderán. Ve a hacer el arroz, lo haremos juntos. Tieu-nu asintió con una sonrisa cálida. Voy a ayudarte. Haremos el arroz con gak juntos para llevarlo al hospital. La anciana se pondrá muy feliz. El ambiente en la cocina se volvió más animado. Tieu-nu y la madre de Truong comenzaron a trabajar. Cada grano de arroz glutinoso se seleccionaba cuidadosamente, luego se sumergía en agua tibia, creando una capa de arroz pegajoso y fragante. El aroma del gak fresco de color rojo brillante se mezclaba con el arroz glutinoso, creando un plato que no solo era delicioso a la vista, sino también al paladar. Truong se quedó junto a ellos, observando cada paso de la preparación de Tieu-nu, y su madre sintiendo el calor de ese espacio. Pensó en la anciana, en los días en que ella se preocupaba por él y lo cuidaba, aunque no era su madre biológica. El cariño que le daba no era menos sagrado. Nunca olvidaré a la anciana mamá, susurró en su corazón. Cuando el arroz con gak estuvo listo, todos lo colocaron en una caja grande, listos para llevarlo al hospital.
Truong se levantó para salir, pero antes de irse se volvió hacia Tieu-nu y su madre, su mirada llena de aprecio. Gracias por ayudarme. La anciana seguramente se pondrá muy feliz al ver el arroz con gak que hemos hecho. La madre de Truong sonrió amablemente y le dio un suave golpe en el hombro. No tienes que agradecerme, hijo. Haces esto desde el corazón, yo lo sé. Truong asintió, luego se subió al coche con su madre adoptiva preparándose para ir al hospital a ver a la anciana. Cuando el coche comenzó a moverse, el ambiente a su alrededor parecía volverse más tranquilo. Truong permaneció en silencio junto a su madre adoptiva, sintiendo una profunda sensación de consuelo. Sabía que aunque hubiera perdido los recuerdos, los sentimientos que tenía por sus seres queridos nunca serían olvidados. Mientras tanto, Tieu-nu y la madre de Truong se preparaban para salir. «Mamá, ahora vamos a recoger a Dui de la escuela», sugirió Tieu-nu suavemente. La madre de Truong sonrió. «Sí, iré contigo. Hoy haremos un día especial para Dui. Toda la familia va a crear nuevos recuerdos juntos». Las dos mujeres salieron de la casa y el aire entre ellas se volvió ligero y cálido. Aunque cada una tenía sus propios pensamientos, ambas entendían que el amor y la atención por los seres queridos siempre son lo más importante. En el camino hacia la escuela, Dui corría felizmente con sus amigos, sin saber que su madre y su abuela ya venían a recogerlo. Tieu-nu y la madre de Truong vieron a Dui desde lejos, y una sonrisa cálida apareció en los rostros de ambas. Dui levantó la vista y al verlas, sus ojos brillaron al reconocer que su madre y su abuela venían a recogerlo. «Dui», llamó la madre de Truong agitando la mano. Dui corrió rápidamente hacia ellas, sus ojos brillando de emoción. «¡Mamá! ¡Abuela!», gritó abrazando a su madre y a su abuela. Tieu-nu observó esta escena con una mirada llena de felicidad, sintiendo que estaba siendo testigo de un momento lleno de amor. Abrazó a Dui acariciando su cabello. «Hoy mamá y abuela tienen una sorpresa para ti», dijo Tieu-nu con una sonrisa suave. «¿Qué sorpresa es, mamá?», preguntó Dui mirando curioso. «Una cena familiar cálida con los deliciosos platos que mamá y abuela han preparado. Hoy es un día especial», explicó la madre de Truong. Dui sonrió, su rostro resplandecía como el sol. «Me encanta, gracias, mamá y abuela». Los tres caminaron juntos por el camino de regreso a casa, sus corazones llenos de felicidad. Truong, aunque en camino al hospital, también sentía el calor del amor que lo rodeaba. La familia, a pesar de las pruebas, siempre existía en un amor infinito. Cada momento juntos, ya sea pequeño o grande, era valioso y digno de ser atesorado. En la tranquila habitación del hospital, Truong se sentó junto a la cama de su madre adoptiva, sujetando suavemente su mano. Su rostro algo triste, pero lleno de preocupación. La anciana yacía en silencio, sus ojos cerrados, su respiración débil pero constante. Truong no apartaba la vista de ella, su mente parecía centrarse no solo en los suspiros de la anciana, sino también sumida en pensamientos profundos. Recordaba los momentos recientes cuando él, Tieu-nu y su madre habían preparado arroz glutinoso con gak, cuando reían y compartían viejos recuerdos. Aunque en ese momento no podía recordar todo con claridad, la sensación de calidez y paz que sentía era muy real, muy cercana, especialmente el amor que Tieu-nu le daba, el cuidado de su madre y la brillante mirada de Dui, su pequeño hijo. Truong se quedó allí en silencio mientras poco a poco los recuerdos empezaban a regresar. Las piezas del rompecabezas en su mente comenzaban a encajar lentamente. Recordaba los días junto a Tieu-nu, las veces que salían juntos, reían y enfrentaban las dificultades de la vida. Recordaba los momentos en que la anciana lo cuidaba, se preocupaba por él, aunque no fuera su madre biológica. El amor que ella le daba no era diferente al amor de una madre. Su corazón se apretó al pensar en esos viejos recuerdos, pero también sentía una felicidad profunda. He tenido una familia que me ama de esta manera.
pensó Truong, y ahora no voy a hacerles preocupar más. Debo regresar. Aunque los recuerdos de Truong no volvían de inmediato como un arroyo fluyendo suavemente por su mente, las imágenes y emociones del pasado comenzaron a surgir con mayor claridad, con más intensidad. Recordaba que había amado a Tieu-nu, que había sido feliz junto a ella, y luego la vida lo había llevado lejos. Los recuerdos del amor, la familia, su madre adoptiva Dui, el hijo al que tanto había querido. Ahora todo parecía volver como estrellas brillando en la oscuridad de la noche. Este sentimiento era extraño, pero también muy conmovedor. Truong no podía evitar sonreír al pensar en Tieu-nu, al recordar las veces que caminaban juntos tomados de la mano, compartiendo cosas simples pero llenas de felicidad. Sabía que había vuelto al lugar al que debía regresar. Dicen que los recuerdos nunca se pierden por completo, que simplemente regresan cuando más los necesitamos. Y ahora los recuerdos del amor, la familia y de esos momentos maravillosos con Tieu-nu y Dui volvían a Truong. Eran recuerdos que jamás querría perder, sin importar las dificultades. «No los perderé, mamá adoptiva», susurró Truong con el corazón lleno de emoción. «Voy a regresar. Todo estará bien». Truong se levantó suavemente de la silla junto a la cama, caminó hacia la ventana. Miró afuera viendo el cielo oscurecerse lentamente, los últimos rayos del sol brillando débilmente a través de la ventana. Respiró profundamente como si quisiera absorber toda la belleza que había tenido en su vida para renovarse a sí mismo. Esta vez Truong ya no se sentía perdido. Sabía cuál era su objetivo, sabía que debía regresar a su familia, debía aceptar el amor que Tieu-nu, su madre, y Dui le ofrecían. No podía dejar que todo se escapara sin volver. Un poco de incertidumbre rondaba en su corazón, pensando que su madre adoptiva podría no recuperarse completamente, pero ese pensamiento no iba a frenar su paso. Truong decidió de inmediato, no iba a dudar más. Regresaría con su familia, con el amor, con los recuerdos que habían vuelto. Truong salió rápidamente del hospital. Llamó a un taxi y en su mente solo había un objetivo: regresar con Tieu-nu, su madre, y el pequeño Dui. El paisaje del hospital se desvaneció a medida que el taxi avanzaba por las calles familiares. Cada esquina, cada calle que pasaba le recordaba los días pasados, recuerdos que se habían desvanecido pero que ahora regresaban con claridad. Pensaba en Tieu-nu, pensaba en su sonrisa cálida, pensaba en esos momentos felices que habían compartido. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta de la casa, Truong bajó y rápidamente entró. Su madre y Tieu-nu estaban de pie junto a la puerta, mirándolo con ojos llenos de preocupación y esperanza. Dui salió corriendo de la casa, vio a Truong, sus ojos se iluminaron de alegría y corrió hacia él para abrazarlo. «¡Papá!», gritó Dui, haciendo que Truong no pudiera evitar emocionarse. Se agachó y abrazó a Dui, sintiendo el calor de la familia invadir su corazón. Acarició suavemente a Dui, luego se levantó mirando a Tieu-nu y a su madre, no pudiendo contener su alegría. «He recordado todo, Tieu-nu. Mamá». «Dui», dijo Truong, su voz llena de emoción. «Finalmente los recuerdos han vuelto. No puedo perderlos de nuevo, mi familia». Tieu-nu y la madre de Truong lloraron, corrieron hacia él y lo abrazaron fuertemente. Los tres se quedaron juntos en un abrazo sin palabras, pero todos podían sentir la profunda felicidad en cada respiración, en cada abrazo. Dui los miró con los ojos brillando. «¿Papá siempre estará aquí con mamá y conmigo?», preguntó su voz dulce. Truong miró a Dui sonriendo y respondiendo: «Sí, papá siempre estará aquí junto a ustedes». Y en ese momento Truong sintió que la familia era lo más importante. Aunque había perdido los recuerdos, ahora había recuperado todo lo que realmente valía la pena. Después de estar en los brazos de Tieu-nu, su madre adoptiva, y Dui, Truong sintió una paz y plenitud que se expandió dentro de él.
Nunca antes había sentido tan claramente lo que había perdido y lo que acababa de recuperar. En ese momento supo que realmente había regresado a casa, a las personas queridas que había olvidado. Tieu-nu lo miró con ojos llenos de amor, como si no pudiera creer que él había recordado todo. «Has regresado con nosotros, es maravilloso», susurró tomando su mano con fuerza como si no quisiera soltarla. La madre de Truong estaba de pie junto a él, su rostro lleno de emoción. Ella le dio una suave palmadita en el hombro, sus ojos brillando con lágrimas. «No necesito que recuerdes todo, hijo. Solo quiero que seas feliz y vivas con tu familia. Siempre supe que un día regresarías a ti mismo». Truong la miró, luego miró a Tieu-nu y a Dui. «Ya he vuelto, mamá, y siempre estaré aquí, nunca me iré de nuevo». Todos sonrieron felices, pero esa sensación de paz no duró mucho porque Truong sintió un impulso, un deseo de hacer algo por su familia. Quería retribuir todo el amor que su madre adoptiva, Tieu-nu y Dui, le habían dado durante todo este tiempo. Tú y mamá prepararon arroz glutinoso con gak para la anciana, ¿y nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer para seguir cuidándola? Truong de repente preguntó, su expresión seria. Tieu-nu lo miró, su mirada parecía comprender lo que él pensaba. Tienes razón. Hemos cuidado a la anciana todo este tiempo, pero ella todavía nos necesita mucho más. Iré contigo a visitarla, seguramente estará muy feliz de verte regresar con tu familia. La madre de Truong asintió. Estoy de acuerdo, no podemos dejarla. Aunque ella hizo todo para ayudarte a superar las dificultades, debemos cuidarla como si fuera nuestra madre biológica. Truong sonrió, su corazón se llenó de calidez al ver que todos estaban de acuerdo con él. Entonces hagámoslo juntos. Hoy iremos a ver a la anciana no solo con arroz glutinoso con gak, sino también con todo el amor de la familia. Después de preparar todo, la familia subió al coche y se dirigió al hospital donde la anciana estaba siendo atendida. El regreso de Truong a su familia no solo era que había recordado los recuerdos perdidos, sino también que había decidido aceptar su amor, cuidar y proteger a su familia. Al llegar al hospital, Truong y Tieu-nu entraron en la habitación. La anciana estaba acostada en la cama con los ojos cerrados y su cuerpo débil, pero cuando escuchó los pasos, abrió los ojos. Su mirada brilló inmediatamente al ver a Truong de pie frente a ella. «Truong», dijo la anciana, su voz débil mientras sus manos temblorosas se levantaban hacia él. «Hijo, has regresado». Truong se acercó a la cama, se sentó y tomó su mano. «He recordado todo, mamá. Recuerdo a ti, recuerdo los días pasados. Siempre estaré aquí contigo cuidándote». La anciana lo miró, sus ojos se nublaron por las lágrimas de felicidad. «Has regresado. Estoy tan feliz». «Gracias, hijo». Tieu-nu estaba de pie junto a Truong, observando esa conmovedora escena con una mirada llena de amor. Sabía que aunque lo más importante era que Truong recordara todo el hecho de que regresara y cuidara a la anciana, también demostraba su amor y gratitud hacia los seres queridos. La madre de Truong también estaba cerca, sus ojos brillando mientras hablaba con una voz suave pero cálida. «Somos una familia y una familia nunca se abandona. Ella ha hecho mucho por ti, pero tú siempre la cuidarás, haremos todo juntos». La habitación se quedó en silencio por un momento, solo se escuchaba la respiración suave de la anciana y los suaves sonidos del arroz glutinoso con gak que Truong había llevado para ella. La anciana sonrió satisfecha al ver que la familia de Truong se había reunido y estaba de pie junta. Después de hablar con la anciana por un rato, la familia decidió irse del hospital, pero no se fueron con el corazón pesado. Truong había prometido que siempre cuidaría de la anciana, pero también no podía olvidar los días pasados, los días en que perdió la memoria y la vida pasó como un largo viaje. En el camino de regreso, Truong se sentó junto a Tieu-nu tomando su mano. «He recordado todo, cariño.
Recuerdo nuestro amor, lo que hemos superado juntos. Me siento muy afortunado de tenerte a ti y a la familia a mi lado. Tieunu sonrió, su mirada suave y cálida. Siempre estaré aquí a tu lado. Juntos vamos a crear nuevos recuerdos, nuevos momentos felices. No importa cómo haya sido el pasado, pero el presente y el futuro siempre serán brillantes mientras estemos juntos. Truong la miró sintiendo paz en su corazón. Gracias, Tieunu. Soy muy afortunado de tenerte a mi lado. Desde entonces, Truong, Tieunu, su madre adoptiva y Dui comenzaron un nuevo viaje, no solo para recuperar la memoria, sino para construir un nuevo futuro, donde el amor, el cuidado y la familia siempre fueran la prioridad. Y aunque la vida nunca sería fácil, Truong sabía una cosa con certeza: cuando tenía a su familia a su lado, siempre sería fuerte y nunca se rendiría. El amor es lo más poderoso, capaz de sanar todas las heridas y ayudarlo a seguir adelante. Cuando la familia de Truong se reunió en esos momentos llenos de amor, Truong sintió profundamente que la vida no siempre es fácil, pero fue el amor y el cuidado de su familia lo que lo ayudó a superar todas las dificultades. Cada miembro de su familia tenía un papel importante en su vida, y ahora entendía que aunque los recuerdos puedan perderse, el amor y el cuidado mutuo siempre serán lo más firme que lo ayudará a seguir adelante con fuerza. Tieunu, la madre de Truong, y Dui, todos ellos habían superado juntos las altas y bajas de la vida, y ahora estaban entrando en un nuevo capítulo de su vida. Aunque aún no podían olvidar el dolor y los desafíos, la familia siempre fue el lugar al que Truong regresaba, donde encontraba consuelo y la fuerza para continuar avanzando. Bajo la cálida luz del amor familiar, Truong sentía claramente que cada día que pasaba era una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Sabía que en su próximo viaje habría muchos desafíos, pero con Tieunu, su madre y Dui a su lado, ya no tendría que preocuparse por nada más. Su futuro sería brillante y cada paso que dieran siempre estaría vinculado por el amor y la confianza. Con determinación y un amor inmenso, Truong y su familia superarían todos los obstáculos, construyendo una vida feliz y plena. El viaje de Truong para recuperar sus recuerdos aún no había terminado, pero ya había encontrado lo más valioso de la vida: la familia, el amor y el apoyo incondicional de sus seres queridos. Entonces, queridos espectadores, la historia de Truong y su familia aún no ha terminado. ¿Qué sorpresas ocurrirán en el próximo episodio? ¿Podrá Truong seguir sanando las heridas de su pasado y podrá su familia completar los recuerdos que se han perdido? Acompáñenos y sigan este emotivo viaje. No olviden comentar debajo del video y compartir sus pensamientos sobre lo que ha sucedido en este episodio. ¿Qué piensan sobre las decisiones de Truong? ¿Creen que el amor y la familia pueden ayudarlo a recuperar completamente sus recuerdos? ¿O hay algo que esperan que ocurra en el futuro de Truong y Tieunu? Déjenos sus opiniones y no olviden dar like y suscribirse para no perderse los próximos episodios. Gracias por acompañarnos en esta historia. Nos vemos en los próximos episodios, donde se seguirán revelando sorpresas, emociones y situaciones llenas de tensión.